Al finalizar el presente módulo, usted podrá elaborar tablas comparativas de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas. Imaginemos que queremos comparar el tiempo de servicio de los trabajadores de la empresa por género. Entonces, tenemos que copiar estas dos variables. Vamos a filtrar, modificar en este embudito, filtro, y copiaremos primero lo del género masculino. Aceptar. Nos vamos a posicionar en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, control C. Nos ubicamos en la hoja de cálculo, control V. Esto pertenece al género masculino. Nos vamos a nuestra base de datos, repetimos esta operación, nuevamente desplayo acá, ahora ya no quiero del género masculino, necesito los datos del género femenino. Aceptar, nos posicionamos en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, control C, a nuestra hoja de cálculo, control V, colocamos el género femenino. He digitalizado todo lo que tenemos que hallar en nuestra tabla. Para el género masculino y el género femenino, voy a programar en la columna que tenga más datos. Entonces, desplayo es el género masculino. Empezamos. Para número de datos, sino más, contar. ¿Qué es lo que deseo contar? Estos datos. Control shift, flecha hacia abajo, valor mínimo, signo más, mínimo de quién, de todos estos datos. Me posiciono en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, el valor máximo de quién, de nuestros datos, todo para el género masculino. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a copiar esto. Cuando se programa, todo es maravilloso. Luego que tenemos estos datos tanto para el género masculino como para el género femenino, vamos a hallar estos datos pero comunes. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para hallar el número de datos, voy a tomar el valor máximo de los datos. Pongo el signo más, empiezo a escribir la palabra máximo. El máximo de todos los n's. Me posiciono acá y lo hallo. El dato mínimo, ¿quién va a ser? El mínimo de todos los mínimos. Doble clic en mínimo y selecciono esto. Para el dato máximo lo mismo, va a ser el máximo de todos los datos. Me posiciono acá y le doy enter. Como allá vamos el rango, recuerdan, valor máximo menos valor mínimo. Para hallar el número de intervalos, coloco el signo más, 1 más 3.322 por el signo logaritmo de n. ¿Pero cuál n? ¿Será este? No, el que hemos hallado común. Le doy enter. Me olvidé de colocarle un paréntesis, pero ya lo coloca la máquina. El número de intervalos, recuerdan, tenía que ser un número entero. Entonces vamos a redondear. Redondear a secas. Este redondear que está solito es el que redondea al entero más próximo. Entonces le vamos a dar redondear. ¿Qué voy a redondear? Este número. Miren siempre qué signo separa estos comandos. El punto y coma. En ustedes probablemente sea la coma o punto y coma, no sé. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales. Vamos a hallar el ancho o amplitud del intervalo. ¿Cómo se halla? El rango entre el número de intervalos. Recuerden que la amplitud interválica tiene dos reglas para redondear. Una es redondear punto más, que es lo que vamos a redondear, este valor,
con el número de decimales que tienen los datos. ¿Cuántos decimales tiene? 0 decimales. Vamos a pintarlo para acordarnos que con esto vamos a trabajar. Ya está. Le hemos puesto con negrita y pintándolo. He copiado el encabezado que teníamos de una tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. Empezamos a colocar en el número de clase desde el número 1 hasta el número 9. Copiamos. Recuerden, vamos a programar acá 3 celdas para los límites. En la primera coloco el signo más y me posiciono en el valor mínimo. Para la segunda coloco el signo más y me posiciono en el límite inferior más la amplitud interválica y lo fijo con F4. Esta otra celda coloco el signo más y me posiciono en el límite superior anterior. Ahora copiamos. Ustedes dirán, hemos malogrado esto. No, miren, automáticamente todo se hizo. Para la marca de clase vamos a colocar el signo más, abren paréntesis, se posiciona en límite inferior, más límite superior, cierran paréntesis, dividido entre 2. Copiamos. Con esto hemos terminado de construir intervalos comunes y marca de clase tanto para el género femenino como para el género masculino. Ahora vamos a hallar las frecuencias. Primero para el género masculino y luego lo haremos para el género femenino. Esto lo vamos a copiar. Primero le pongo cuadrícula y lo vamos a copiar. Cambiamos acá masculino por femenino. Vamos a arreglar nuestra tabla. Vamos a disminuir el ancho de las columnas. Bien, marcamos para hallar la frecuencia, nos vamos a función, estadística, muy bien, que acá diga frecuencia, aceptar, me dice dónde están los datos. Recordemos que primero vamos a hallar para el género masculino, me posiciono en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, en grupo se debe colocar los límites superiores. En el primer límite superior, control shift, flecha hacia abajo, y no le doy a aceptar. Tengo que colocar primero control shift, enter. A continuación hallaremos la frecuencia para el género femenino. Repetimos toda esta operación. Frecuencia, los datos donde están para el género femenino, me posiciono en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, grupos, vamos a ubicarnos en el límite superior, control shift, flecha hacia abajo, y no le damos a aceptar, sino presionamos la tecla control shift, enter. Ya tenemos nuestras frecuencias y nosotros hemos trabajado esto anteriormente cuando hemos construido la tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. Vamos a hallar la frecuencia relativa, me posiciono en el lado de la frecuencia entre el total, fijo con F4, doy doble clic. Para la frecuencia absoluta acumulada coloco el signo más, recordemos F con F, H con H, el F anterior más el F de la misma fila, doble clic, copiamos, control C, control V, hallo las frecuencias relativas. Cuando todo se programa, todo es hermoso. Para la frecuencia relativa simple del género femenino, fijemos con F4 el total. Miren que si tengo todo bien programadito y ordenado, puedo darme el lujo de copiar y pegar. ¿Qué es lo que le falta a esta tabla?
Le falta el título y la fuente, que la colocaremos a continuación. El título es el siguiente: distribución de los trabajadores según tiempo de servicio por género. La fuente, recursos humanos de la empresa líder. Con esto hemos terminado la elaboración de tablas comparativas para variables cuantitativas continuas.